Hola, buenos días. Bueno, considerando que cumplieron con la consigna de ver el video, tomar nota y apoyarse en el material de la cátedra, vamos a continuar con la unidad 3. Bueno, nos pareció importante también contarles un poco por qué habíamos iniciado la unidad 3 con la historia de la primera bebé de probeta de la Argentina, que dató del año 1985, eh, que en ese momento, digamos, se le implantaron todos los embriones a la mamá. Hoy sabemos que de los óvulos fecundados se implantan dos, tres, y en los países muy desarrollados, como esto es una práctica que de alguna manera está contemplada dentro de las prestaciones eh, obligatorias, es como que se implanta de a un óvulo. Eh, Esto también ya lo vamos a retomar más adelante, pero bueno, sabemos que la primera bebé de probeta del mundo fue Louise Brown y que nació en el año 1978, y que hasta el día de hoy tenemos más de 3 millones de niños que han sido producto, digamos, de estas fertilizaciones in vitro. Tenemos una historia que nos respalda desde el año 1890, cuando se transfirieron exitosamente embriones de conejo, hasta que se logró el nacimiento de conejos por fertilización in vitro en el año 1959. Y en el año 1960 se implementó el uso del laparoscopio, en donde se permitió esta laparoscopía, digamos, permitía visualizar los órganos pélvicos. Quien lo utilizó por primera vez fue Patrick Steffoe, que participó o logró el embarazo en seres humanos mediante la fertilización in vitro en ciclos naturales, y dijimos ya que la primera bebé de probeta fue Louise Brown. Eh, También digamos como a veces la ficción supera la realidad. Eh, en el año 1932, un autor de una novela que se llamó Huxley, el libro se llamó Un Mundo Feliz, de alguna manera planteaba, o lo que describía era un sistema de producción en serie de seres humanos fuera del útero femenino, consistente en ese momento en la extracción de ovarios y en su posterior utilización como fuente de óvulos. Esto que en algún momento, allá por el año 1932, parecía de ciencia ficción, hoy es una realidad. Nos pasa lo mismo que nos está pasando hoy con la pandemia, ¿no? Si lo hubiésemos querido pensar, o si hubiésemos visto bueno, si al que le gusta, digamos, lo que es el género de ciencia ficción, seguramente lo ha visto, digamos, a esto que estamos viviendo hoy con la pandemia, y que en algún momento no dejaba de ser un género y hoy es una realidad que estamos viviendo día a día desde hace más de un año. Sabemos que cuando un niño eh, va a nacer, eh, de alguna manera es producto este niño de un microsistema y de un macrosistema, ¿no? Del microsistema es aquel que tiene como más cerquita, ¿no? Aquel que tiene que ver con las expectativas, con eh, el lugar que ocupa en la familia, con el haber sido planificado o no, y ya no se habla más de bebés deseados o no deseados, y se habla de planificación. eh, la decisión de ser papás, o de ser papá, o de ser mamá, eh, en un momento determinado, y por supuesto que también es producto de un macrosistema, y esto ya tiene que ver con un momento histórico, tiene que ver con un momento cultural, con un momento económico. Eh, Hoy nos atraviesa un momento muy especial a nivel mundial, pero sabemos que eh, aún hoy, digamos, hay algunos países en donde se alienta a que las mujeres tengan
niños. Países como Suecia, Noruega, Islandia, Estonia, Portugal ofrecen las mejores políticas de apoyo a la familia, incluyen entre otras cosas una duración de un permiso parental con sueldos completos, servicios de guardería entre 0 a 6 años accesibles, muy accesibles, y hasta licencia por paternidad. Sabemos también, y a esto lo dijimos en algún momento, que hay muchas corrientes sobre la concepción y aún teorías que se sostuvieron desde la época de Aristóteles, digamos, y que fueron sostenidas durante un montón de tiempo, de un montón de siglos, diría yo, hasta que hoy, digamos, estamos ayornados de un montón de información, en donde hoy ya sabemos cómo se produce, en qué tiempo, cuáles son las cuestiones que favorecen y cuáles son las cuestiones que desfavorecen o que son desfavorables en el curso de un embarazo, y un poquito de todo esto es lo que nosotros vamos a hablar. Yo no quiero, ustedes tuvieron un video que me parece que era lo suficientemente explicativo, así que vamos a tener en consideración todas aquellas cuestiones que no estuvieron contempladas en el video. Al nacer, se considera que las niñas tenemos cerca de 2 millones de óvulos inmaduros en los 2 ovarios y que cada óvulo cuenta con su propio folículo o saco pequeño. En una mujer sexualmente madura, la ovulación, que es la ruptura de un folículo maduro en cualquiera de los 2 ovarios y expulsión del óvulo, ocurre aproximadamente cada 28 días hasta la menopausia. El óvulo así es transportado hacia la trompa de falopio por medio de pequeñas células llamadas cilios hacia el útero. En el varón, los espermatozoides se producen en los testículos o glándulas reproductivas y se eyaculan en el semen, en cada clímax, varios cientos de millones, que son los que ingresan a la vagina hasta la trompa de falopio, donde se produce la fecundación. Y sabemos que son necesarios de 60 a 200 millones de espermatozoides, por más que sepamos que uno solo va a fecundar al óvulo. Sabemos también que no todas las parejas son fértiles. Hay de un 2 a un 10% de infertilidad en el mundo. Se dice que se es infértil cuando se ha intentado lograr un embarazo durante 12 meses sin lograrlo. Cuando nosotros hablamos de 12 meses, hablamos de 12, hablamos de 18 y en algunos casos hablamos de 24, ¿sí? Entonces, ustedes en el primer recuadro que tienen cuando comienza la unidad 3, habla de que la fertilización in vitro llegó a la Argentina en el año 1985, cuando una mujer tucumana que llevaba 10 años intentando quedar embarazada, en el primer intento, cuando se le implantó el huevo fecundado, en el primer intento quedó embarazada y en el año 1986 concibió a mellizos. Esto, por supuesto, ocurrió después de que en el año 1978 naciera Louise Brown, y Louise Brown fue la primera bebé de probeta del mundo. Así se llamó, bebé de probeta, y fue la primera fertilización in vitro en el mundo. Las causas de infertilidad son múltiples. Las causas de infertilidad son múltiples. Si bien podemos decir que en el varón la causa más común es la producción de muy pocos espermatozoides o su baja movilidad, o que los conductos espermáticos están bloqueados, hay otros casos en que también la causa de infertilidad es genética. En las mujeres podemos decir que las causas de infertilidad pueden ser la incapacidad de producir óvulos o de generar óvulos
o la incapacidad, de generar óvulos normales, que haya moco en el cuello del útero que no deje ingresar el esperma, o alguna patología en la pared del útero que no deje implantar el óvulo. El bloqueo de las trompas de falopio es lo que tenía la mamá de Louise Brown, Leslie Brown, que se debe muchas veces a un tejido cicatrizal que se produce causado por enfermedades de transmisión sexual. Hoy hay muchísimos tratamientos para tratar los casos de infertilidad. Hay desde tratamientos farmacológicos hasta tratamientos quirúrgicos, dependiendo de la causa de infertilidad. En muchos casos, parejas que han intentado durante un año y que no han quedado embarazadas, eligen la ruta más tradicional, que es la de la adopción, y hoy sabemos de los casos de vientres subrogados. Desde 1978, de todas maneras, desde Louise Brown, que fue la primera bebé de probeta, podemos decir que hubo más de 3 millones de niños que se han concebido por medio de la reproducción asistida. Así, podemos hablar de la fertilización in vitro, podemos hablar de la maduración in vitro, podemos hablar de la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, podemos hablar de la inseminación artificial, podemos hablar de la inseminación artificial con donante cuando el varón es infértil, la transferencia de óvulo, la transferencia de blastocitos, la transferencia intrafalopiana de gameto, la transferencia intrafalopiana de cigoto, la maternidad sustituta y la subrogación, que es lo que recién les decía a ustedes, donde el embrión es generado in vitro con gametos provenientes de la pareja interesada, o bien existe la subrogación parcial, cuando esta pareja no dispone de ovocitos propios, recibiendo la transferencia de embriones provenientes de ovodonación de una tercera. Cuando nosotros incorporamos este título de vida psíquica prenatal, y quiero contarles en un ratito, antes de adentrarnos en el tema de anormalidad y factores maternos, paternos y ambientales, ¿qué es lo que quisimos que ustedes pudiesen incorporar cuando hablamos de vida psíquica prenatal? Este concepto parte de esta postura que tenemos desde la cátedra que les decíamos a ustedes, que nosotras consideramos que desde el momento mismo de la fecundación ya existe vida, por lo cual hay dos vidas totalmente diferenciadas por más que exista una simbiosis biológica. Cuando lo vemos cuando existe una respuesta por parte de este neonato, desde la etapa germinal, embrionaria o fetal, en cómo responde por medio de respuestas globales a estímulos fuertes y respuestas locales a estímulos de más baja intensidad. Y fíjense ustedes que muchas veces cuando las mamás se van a hacer su ecografía tridimensional y de pronto hay que determinar la edad gestacional, el peso y el funcionamiento de los órganos y de los sistemas, muchas veces este feto no se puede visualizar, o porque está dormido, o porque está de espaldas, o porque, digamos, ya es difícil verlo. Entonces lo que se hace es decirle a la mamá que ingiera algo dulce, muy dulce, para estimular al feto a que se mueva y que se puedan visualizar y que se puedan estudiar. Así que eso es lo que queríamos de pronto que ustedes entiendan, que no es que exista una vida consciente, ¿sí? Pero sí se puede hablar de que existe un yo fetal que es diferente al de la mamá. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos en condiciones de desarrollar lo que son anormalidades genéticas y cromosómicas. Debemos saber que muchos papás, cuando están esperando un bebé, uno de los miedos más comunes que los atraviesan es el de tener un bebé con algún defecto o alguna anormalidad. Debemos saber que los trastornos de nacimiento son bastante raros y afectan solo a un 3% de los nacimientos vivos. Y si tenemos un bebé con algún defecto grave en el nacimiento, debemos saber que tienen un elevado riesgo de morir, ya sea al momento mismo del nacimiento,
a los pocos días del nacimiento o en la etapa de la lactancia o en la niñez. Los defectos más frecuentes son aquellos asociados al sistema orofacial, como el labio leporino o el paladar hendido, seguido del síndrome de Down, aunque otras malformaciones también, que pueden ser bastante comunes, son aquellas relacionadas con los sistemas circulatorio, gástrico, musculoesquelético o aún aquellos relacionados con la vista. No todas las anormalidades genéticas o cromosómicas son aparentes en el momento de nacimiento, como por ejemplo los síndromes de la anemia de las células falciformes que aparecen o se diagnostican alrededor de los 6 meses, la fibrosis quística a los 4 meses y aún enfermedades, algunas alteraciones genéticas como son la chorea de Huntington o el glaucoma, que son diagnosticadas cuando ya la persona tiene alrededor de 40 a 50 años. Es típico también que las anormalidades cromosómicas ocurran debido a errores en la división celular, dando por resultado así un cromosoma adicional o faltante. Cuando hablamos de un cromosoma adicional, por ejemplo, nos referimos al síndrome de Down, que sabemos que existe una trisomía en el par 21. Sabemos que el síndrome de Down es una de las alteraciones cromosómicas más comunes, dijimos, y son las responsables de cerca del 40% de los casos de retraso mental, ya sea moderado o grave. Los papás, digamos, las mamás que tienen mayor incidencia de tener un bebé con síndrome de Down son las mamás de 35 años y más de 35 años. Otros ejemplos de un cromosoma adicional es, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, y si hablamos de un cromosoma faltante, estamos hablando, por ejemplo, de el síndrome de Turner. Muchas de las alteraciones cromosómicas cursan con un deterioro cognitivo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los factores maternos, paternos y las influencias ambientales. Cuando hablamos de los factores maternos, hacemos hincapié en que todos aquellos factores o aquellos riesgos que afecten a la mamá van a significar un riesgo para este neonato, justamente porque el ambiente prenatal de este neonato es el vientre de la mamá. Por lo cual, si nosotros vamos a hablar de los nutrientes o vamos a hablar de la dieta, decimos que es adaptativo la cantidad de nutrientes que esta mamá le aporte a este neonato, por más que ella no tenga control de esto que le está, de estos nutrientes que le está dando, ni tampoco se sabe cuál es el requerimiento de nutrientes de este neonato, y también es adaptativo, ¿sí? Lo que sí sabemos es que esta mamá no necesita comer por dos, según como se sostuvo en algunos momentos, ¿sí? Se sabe que con un ingreso calórico aumentado en 300 a 500 kilocalorías y sobre todo ricas en proteínas, van a favorecer el desarrollo de este neonato, que esta mamá no puede subir mucho de peso ni tampoco llegar al riesgo de la desnutrición, sobre todo porque sabemos que mamás desnutridas en el primero o segundo trimestre producen directamente afectaciones en el cerebro en desarrollo de este neonato. Cuando hablamos de la dieta, también hablamos de que está indicado hoy en mujeres que planifican embarazarse, o en mujeres mayores de 35 años, o aún en mujeres embarazadas, una dieta rica en ácido fólico o folatos, ya que se vio que son importantísimas a la hora de pensar en evitar defectos en el tubo neural. Se piensa que se reducen a cerca de un 85% de estas alteraciones. Por lo cual
es importante que puedan ingerir, digamos, alimentos ricos en ácido fólico. La actividad física siempre es beneficiosa, para todos es beneficioso la actividad física, para la mujer embarazada también, siempre que sea moderada, siempre que no se agote y siempre que no aumente su frecuencia cardíaca a más de 150. Es beneficiosa porque en realidad evita el estreñimiento, porque mejora la respiración, porque mejora el tono muscular, porque mejora la elasticidad de la piel, porque mejora la circulación, digamos, siempre es beneficiosa, pero también hay que realizarla bajo prescripción médica. Cuando hablamos de la ingesta, hablamos de la ingesta de medicamentos, de alcohol, de tabaco o de drogas. Cuando hablamos de medicamentos, absolutamente todos los medicamentos tienen que ser prescritos por el médico y seguidos en forma muy rigurosa. Y estamos hablando de aquellos medicamentos oncológicos, y estamos hablando de los psicofármacos, y estamos hablando de algunas mujeres que están con tratamiento hormonal, pero también hablamos de medicamentos más simples o más accesibles, como serían algunos antibióticos o aún algunos antiinflamatorios no esteroideos, que pueden provocar defectos congénitos, sobre todo si se ingieren en el primer trimestre del embarazo. Y estamos hablando del ibuprofeno y estamos hablando del naproxeno. Y no se olviden, y acá vuelvo a aquello que les dije hace un ratito, que siempre depende y hay que evaluar el momento de la exposición o el momento en que se tomó la dosis o qué cantidad o durante qué tiempo o si en realidad interaccionó con algunos otros factores para saber cuán dañino va a ser. ¿Se puede determinar siempre cuán dañino es? No, claro, no necesariamente todo el tiempo lo sabemos, pero sí, entonces tiene que estar por detrás un médico controlando en forma bastante rigurosa la prescripción de medicamentos. En cuanto al alcohol, sabemos que aquellas mamás que han ingerido grandes cantidades de alcohol durante su embarazo, se produce el síndrome alcohólico fetal, que es la consecuencia que se da por el consumo de este alcohol. Puede causar defectos en varios órganos y sistemas del organismo, sobre todo si se la ingiere en grandes cantidades. Es difícil establecer la cantidad, nunca es inocuo, porque podemos decir, bueno, pero consume poco alcohol. Bueno, lo ideal es que desde el momento del diagnóstico hasta que termine de amamantar a este bebé, esta mamá no consuma alcohol. ¿Por qué? Porque muchas veces nacen bebés con malformaciones faciales y corporales, bebés con trastornos del sistema nervioso central, retraso mental y con consecuencias a largo plazo también asociados a problemas conductuales o de aprendizaje cuando este niño se encuentra en la etapa escolar. En cuanto al consumo del tabaco, se ha visto también que las mamás fumadoras tienden a dar a luz a niños con bajo peso al nacer, aumenta el riesgo de abortos espontáneos, hay retrasos en el crecimiento, el niño nace con fuertes cólicos, con problemas neurológicos, respiratorios, cognitivos y conductuales, y se ha visto que en muchos casos de muerte súbita infantil las mamás eran mamás fumadoras. En drogas como la marihuana también se pueden producir defectos congénitos, bajo peso al nacer, síntomas de abstinencias, con llanto y temblores excesivos, y por supuesto que a largo plazo niños con trastornos de aprendizaje y conducta. Otras patologías como la diabetes, el hipotiroidismo, la rubiola, la toxoplasmosis y el estrés también producen o generan algunas consecuencias en el bebé, como por ejemplo el hipotiroidismo pueden afectar el desempeño cognitivo del niño. La rubiola hoy se conoce, la vacuna se conoce desde la década del 60, pero si afectaba a la mamá antes de la semana 11 del embarazo, producía sordera y defectos cardíacos. La diabetes puede
generar niños con defectos congénitos, problemas cardíacos, niños con sobrepeso. La toxoplasmosis, sobre todo en el segundo y tercer trimestre de embarazo, puede producir un daño cerebral fetal, alteración en la vista, porque ustedes saben que el Toxoplasma gondii es un parásito que tiene afección por quiasma óptico, convulsiones, y muchas veces cuando la mamá digamos, afectada por el toxoplasma en el segundo o tercer trimestre de embarazo, puede producirse el aborto espontáneo y aún la muerte del bebé. El estrés también tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo, generando como consecuencia muchos niños con algunas dificultades en el proceso escolar. La edad también tiene una incidencia bastante importante en el desarrollo del bebé. Vimos hace un ratito cuando hablábamos del síndrome de Down que tenía mucho mayor incidencia en mamás añosas, y aún, digamos, y nos vamos al otro extremo y nos vamos a las mamás adolescentes, en donde vimos que hay mamás adolescentes que tienden a tener bebés prematuros o de bajo peso nacer, y se cree que es porque el cuerpo del adolescente todavía está en crecimiento y consume los nutrientes que necesita el feto. Cuando hablamos de los factores paternos, sabemos que la exposición a metales como el plomo, el humo de la marihuana o el tabaco, el alcohol, las radiaciones, los pesticidas, o el ozono pueden alterar la calidad de los espermatozoides o generar espermatozoides anormales que pueden generar problemas congénitos en los bebés, o que pueden ser una causa de infertilidad. Dentro de los factores ambientales, repetimos algunos de los factores paternos y aquellos factores que tienen que ver con espacios en donde haya radiación o polvo o pesticidas pueden dañar el desarrollo del bebé.